Y sin duda el mensaje siempre va a obtener el resultado esperado. La Biblia dice que la palabra no volverá vacía. Amén. 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 Por lo tanto, no solamente quienes estamos aquí en este lugar somos bendecidos por la palabra, no porque la haya preparado el pastor, sino porque es la palabra, es Cristo mismo que nos bendice, que nos orienta, que muchas veces también nos instruye y nos corrige. Por eso a veces la palabra que es enunciada por el predicador llega de una u otra manera al oyente, y uno como excusa puede decir: yo soy solamente el mensajero de la palabra. ¿Ya? Por lo tanto, no cuestionen la palabra dicha por el pastor, por el predicador, porque es palabra de Dios, que nace en el corazón de Dios para cada uno de ustedes. Y creo firmemente en mi corazón, y lo dije al comenzar esta reunión de este día, que esta palabra que Dios puso en nuestro corazón junto a la pastora, sin duda me va a servir a mí, les va a servir a ustedes y va a ministrar a muchos, porque la palabra del Señor está para eso, está para instruir, para corregir, para enseñar, para que nosotros podamos caminar a la luz de la palabra y no andar en tinieblas, en oscuridad. Y esta palabra lleva por título una expresión que dijo un predicador hace un par de días atrás, a comienzo de semana, creo que fue el lunes. Estábamos con mi esposa después de haber orado en la noche, porque quienes se encargan de oración deben de saber que la Iglesia Aposento Alto de Valdivia está orando por ustedes a las 9 de la noche. Estamos incansablemente, unos quizás a veces un poco más tarde por horarios de trabajo, otros por horarios más temprano, pero estamos orando constantemente por las peticiones que son albergadas ahí en el cofre de oración. Por lo tanto, hemos sentido y siento en mi corazón que esta palabra hoy día va para alguien que se ha cansado probablemente de esperar un buen resultado, que ha estado a la expectativa en que Dios responda favorablemente a alguna petición. Y como aquello no ha ocurrido y ha pasado un tiempo, y es natural para el ser humano que comience la aflicción de espíritu, y comencemos probablemente también a pensar en que Dios no está en nuestro asunto, y no es así. Dios ha preparado con mucha antelación, la palabra lo dice, el camino por el cual hoy día nosotros estamos caminando. Incluso de aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la palabra, de la verdad, que no han entregado sus vidas a Cristo, el Señor ya ha preparado tu caminar. Probablemente, como uno en jerga cristiana dice, todavía andas en el desierto. No sé cuántas vueltas te quedarán, cuántos años te quedarán para continuar vagando en el desierto y poder llegar al lugar en que Dios te ha preparado. Por lo tanto, esta palabra sin duda no volverá vacía hoy día, y Dios pondrá su espíritu, su presencia en vuestros corazones. Bueno, antes de ir al mensaje, quiero compartir con ustedes que ayer estuvimos en una reunión de oración con gedeones internacionales. Un grupo de gedeones nos invitó a varios pastores a compartir un desayuno pastoral, donde nuestro hermano Iván Lobos, que viene desde el norte, que es uno de los directivos de los campamentos, que supervisa los campamentos de gedeones, traía nuevas herramientas para que la iglesia aprenda a evangelizar
y ellos aportan material para poderlo hacer. Así es que agradecemos la invitación que tuvimos el día de ayer. Me gocé bastante de ver a pastores que ya conozco por mucho tiempo y ver también siervos del Señor que están comenzando una obra o están comenzando hace poco sus ministerios, y eso me da gozo porque hay hambre por entregar la palabra y se veía la necesidad en cada uno de nosotros de poder también compartir las experiencias, cómo poder evangelizar, que es el llamado que Dios nos ha hecho a la iglesia, y no solamente a los pastores evangelistas, sino al cuerpo de Cristo, a todos, a cada uno de nosotros. Ir y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Pero la iglesia nos hemos encasillado entre estas cuatro paredes y tenemos temor de pararnos y hablar la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque estas corrientes humanísticas que hoy día están saliendo y que de alguna manera, como orábamos por los jóvenes y los niños hace poquito instante atrás, de alguna manera están tratando de seducir esas mentes vulnerables que se pueden cautivar fácilmente para enseñar y dirigir doctrinas de error. Entonces la iglesia ahí ha enmudecido, se ha callado y no ha alzado la voz. Pero ¿qué es lo que decía Hechos 18:9? Dice: no calles, sino habla. Y no temas, porque yo estoy contigo y porque hay mucha gente en esta ciudad. Y esa es la labor que tenemos que realizar nosotros. No debemos de callarnos. Tenemos que pregonar, somos pregoneros de la verdad. Y tenemos que hacerlo de alguna u otra forma. El mensaje de esta mañana lleva por título: ora, confía y espera. Estábamos con mi esposa, como lo dije anteriormente, ya a punto de meternos al sobre, como dice mi amigo, mi pastor Harold, a punto ya de descansar, y prendimos la televisión y pusimos a ver un canal cristiano, y el pastor estaba concluyendo su participación, y lo que alcanzamos a escuchar, porque después con esa palabra nos pusimos a conversar con mi esposa y apagamos la televisión, el pastor lo único que dijo: ora, confía y espera. Eso te manda a hacer el Señor. Miré a mi esposa y repetimos al unísono: ora, confía y espera. Y fue una palabra reveladora para nosotros. Porque en estos tiempos es fácil decaerse, es fácil desconfiar, es fácil perder ese espíritu de oración que teníamos antes. Cuando las cosas te resultan, tú estás ahí, ¿cierto?, dando oración y agradecimiento y bendición y agradecimiento porque las cosas están funcionando. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones son adversas? Cuando no tienes una respuesta y llega un no tras otro no. O una puerta se cierra tras otra puerta. Sigues orando, sigues confiando, sigues esperando. Eso es justamente lo que Dios hoy día, a través de este mensaje, nos quiere entregar. Y para ello quiero que busquemos el Salmo 37. El Salmo 37 es un cántico de un alma rescatada. Un alma que estaba siendo acongojada y al final entiende, aunque todavía no se solucionaba el problema, entiende que es un asunto espiritual, que todo lo que pasa en nuestra vida, querida iglesia, es algo que Dios conoce. Amén. Dios conoce nuestros días, nuestro caminar. Y voy a leer algunos versículos y lo mantienen abierto ahí también en sus Biblias, porque vamos a ver en la medida que voy avanzando en el mensaje algunos otros textos, pero solamente quiero compartir los primeros 7, y que incluso
el título que tiene a mí no me alienta mucho, porque el título que tiene es El camino de los malos. ¿Ya? Y ayer en el desayuno pastoral, uno de los pastores que me saludó, me abrazó y me dijo, bien, hombre bueno. Y yo le dije, hombre bueno, se me vino a la mente lo del joven rico y Jesús. Bueno yo. Bueno, espero ser bueno de adentro también, no solamente externamente, ¿cierto? Así es que, ¿qué sucede con este Salmo de David? Ya, Salmo 37, David sabía mucho de la misericordia de Dios. Él sabía en quién había creído. Ya, David no la pasó muy bien, ni aún siendo chico, joven. Recuerden que fue un joven pastor que criaba las ovejas de Isaí, su padre, en el campo, y de alguna u otra manera fue discriminado. Yo creo que en estos tiempos Isaí podría haber sido multado, sentenciado, hasta encarcelado por ignorar un hijo, por hacer discriminación, digo yo, ya por los derechos del niño, pienso. Y allá estaba David en el campo, pero él aprovechó los tiempos, y yo les hablaba hace poquito rato atrás sobre los tiempos de Dios. Dios tiene tiempos en cada uno de nosotros y los va marcando. Son bien, es como cuando el domingo pasado hablábamos un poco al pasar así de las dispensaciones, ¿cierto? Tiempos de gracia que Dios da para que el ser humano, para que su criatura se vuelva a Él. Y David aprovechaba esos tiempos y miraba a los cielos y le brotaba la gratitud, la alabanza. Miraba la tierra y hablaba de eso. Miraba los animales, los árboles, su entorno y daba y magnificaba la presencia de Jehová en todo aquello. Pero también la pasó mal cuando su suegro quiso matarlo, ¿cierto? Saúl quiso matarlo, porque la gente prefería más a David que a Saúl, ¿o no? Entonces tuvo que arrancar, tuvo que enfrentar situaciones fuertes, difíciles. E incluso a mí me llama mucho la atención porque cuando el profeta Samuel acude a la casa de Isaí por mandato del Señor a ungir un nuevo rey para Israel, estando vigente Saúl como rey de Israel, todos se fueron al parecer de los ojos. Y David estaba ahí en el campo. Y ante los ojos del profeta, no, ese no es, no miren la estatura, porque los hermanos eran guerreros, hombre. Arnold Schwarzenegger queda chico ante ellos, porque Arnold Schwarzenegger no es muy alto tampoco, ¿eh? Estos otros eran tipos altos. Tipo Marcos Novoa, así. Sí, detrás de esto hay una coraza, hay una armadura fuerte. Pero ¿sabe lo que llama la atención para concluir con esto? Que David podría haberse empoderado enseguida del trono, porque estaba siendo elegido rey de Israel. Saúl, fuera, papá la lleva ahora. ¿Dónde está mi lugar? Pero hablando de la humildad, como la hermana Margot se refería en su devocional, David, por eso era conforme al corazón de Dios. Y fíjese que antes de ser rey de Israel, fue rey de Judá, aun siendo ya elegido rey sobre la nación. Entonces pasó tiempos complejos David, y yo me quiero tomar de estos textos. Capítulo 37 de los Salmos, dice el verso 1 hasta el 7. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué cosa nos puede impacientar de los malignos? Es que hacen daño y hay que meterlos a la cárcel y hay que... Pero también nos puede inquietar que a ellos les va bien, a
mí me va mal, mira el feroz coche que tienen, la tremenda casa, y yo... También te puede inquietar eso, ¿cierto? Entonces David decía, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, maldad, porque como hierba serán pronto cortados. O sea, el destino de ellos no es bueno, hermanos. Por lo tanto, no envidies lo que ellos puedan tener. Y como la hierba verde, se secarán. Y aquí viene un consejo para nosotros, los hijos del Señor. ¿Qué es lo que dice? Confía en Jehová. Y lo único que tienes que hacer tú es hacer el bien. Nada más. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén, Señor. Amén. Yo no sé si te causa algo este salmo, esta lectura. Yo creo que tiene que provocarnos algo, hermanos. Aquí hay harto para desmenuzar, hay harto para poder decir, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que me está sucediendo a mí. Porque les reitero, este salmo de David, el cántico, el salmo de David, el camino de los malos, es el cántico de un alma que está regocijada porque ha sido rescatada. Y está hablando de las maravillas de la gracia de Dios. Está exaltando la gracia de Dios para con él, sabiendo que también hay un adversario que le trae complicaciones. Entonces David se gloría, por si pudiéramos decirlo, en la protección que sentía al tener comunión con Dios. ¿Recuerdan el mensaje de relación y comunión? David tenía comunión, no simplemente una relación con Dios, sino relación y comunión. Y era objeto de los cuidados del Señor. Porque cuando tú tienes una comunión con alguien, hay preocupación, ¿cierto? Te atiende bien, te tiene tu pancito amasado cuando llegas del trabajo, tu rica cazuelita, tu comidita, tu abrigo, tu hogar calentito. Porque hay una comunión, no simplemente una relación. Entonces David disfrutaba de esto y se regocijaba de la esperanza que había puesto en Dios. Entonces tenemos que entender que la idea de Dios como nuestro refugio también está asociada, y pongan atención, con la idea de refugiarse en la casa del Señor. ¿Se entendió? Tenemos que relacionar exactamente igual como tenemos nosotros el refugio en Dios. Dios es mi amparo y mi fortaleza, ¿en quién confiaré? También. Pero también David decía, yo quisiera estar siquiera un día en sus atrios que vi fuera de ellos. Anhelar estar en el refugio del Señor, sabiendo que esta es casa de Dios y puerta de los cielos, sabiendo que es aquí donde se me instruye para caminar en el buen camino, donde está la luz verdadera, donde está la palabra hecha carne en mí, porque es Cristo el que está en mí. Es la palabra la que se hace realidad. Y aquí tengo comunión con mis hermanas, con mi hermano, con los más jóvenes, porque somos uno solo, miembros distintos, pero pertenecientes a un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Entonces David se regocijaba de estar rodeado de la presencia, tal como lo expresa en otro salmo, el Salmo 27, verso 5. David ahí lo expresa y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién? El Señor. Te va a esconder en su tabernáculo, en el lugar de adoración, en el lugar de reunión, en el lugar donde están los demás hermanos.
Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Wow. Eso es tremendo. Eso está como para subrayarlo ahí en tu Biblia. Claro, el que tiene en el teléfono no lo haga porque vas a rayar. Pero está como para tenerlo, ¿cierto?, ahí presente. Ojalá recordarse que Él nos esconde en su tabernáculo cuando llega ese día malo, llega el día de la aflicción, y que nos oculta ahí en lo reservado de su morada. Porque aquí no entra cualquier hermano. Aquí es la presencia de Jehová. Y donde está la presencia de Jehová, no hay presencia maligna. No, no puede haber. No puede haber. Por lo tanto, tenemos que nosotros tener ese regocijo de David y llegar a decir que Jehová es nuestra luz, es nuestra salvación. Gloria al Señor por esa seguridad, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque solamente en Él y solo en Él podemos estar y vivir confiados. Ahora viene obviamente la provisión de parte de Dios, y en su divina providencia del Señor está la orquestación, por así llamarlo, y la colaboración de los elementos en este mundo y en nuestra vida para el propósito de Él y hacer su buena voluntad en nosotros. Y quiere que le diga algo. Aunque la providencia de Dios en muchas ocasiones tiene un sentido del humor del Señor. No estoy cometiendo ninguna blasfemia cuando alguien dice, ¿cómo? ¿El Señor tiene sentido del humor? Claro que sí. Lo vamos a ver. Y eso, ¿sabes cuándo sucede? Cuando te suceden las cosas que tú no esperabas que sucedieran. Dios te va sorprendiendo cuando no salen como tú esperabas que salieran las cosas. Cuando pensabas que el que te iba a atender te iba a decir que sí y te dijo que no. Cuando experimentas en tu vida una pérdida y otra pérdida y no vienen ninguna ganada, solamente pérdidas. O cuando te llega una mala noticia tras otra mala noticia. Comúnmente decimos, hay una que está aquí a la vuelta de la esquina esperándonos para poder echarnos a perder el día. Y es ahí, hermano, cuando suceden esas cosas, es cuando nuestro carácter, cuando nuestras reacciones nos delatan. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que tu reacción sería, no importa, sigo esperando en Él. Me fue mal, mañana me irá mejor. Señor, así es. Pero no siempre es así. Y ahí sale la reacción que delata realmente en quién estás confiando, de qué manera estás hecho. En algunas ocasiones puede lamentablemente la tristeza ser disfrazada de ira, o la rabia que puedas sentir la disfrazas de tristeza simplemente por lo que ha sucedido. Y mientras más oramos, porque alguien puede decir, pero si yo continuamente estoy en este proceso, estoy orando, y mientras más oramos, recibimos la misma respuesta. Sigue orando, sigue confiando y sigue esperando. Ora, confía y espera. ¿Por qué? Porque esto no ha terminado, esto no ha concluido. Los procesos, hermanos, tenemos que vivirlos. Había una promesa de parte de Dios de sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero se olvidaron. Ya no oraban. Se volvieron a dioses paganos. Ya no confiaron en el que les había dado las tablas desde el monte. Por lo tanto, se desesperaron, que es lo contrario a esperar.
Y eso nos pasa, hermanos. Humanamente sucede eso en nuestra vida. Queremos que el sol brille todos los días y que todos los días caiga maná. Que todos los días tengamos codornices sobre la mesa. Pero hay días en que no hay codornices. Hay días en que no hay maná. Hay días en que en vez de sol hay tormenta. Pero todo viene de la mano de Jehová. Amén, Señor. Todo viene de la mano del Señor. Así es, Señor. Por lo tanto, ora, confía y espera. Yo quiero que te grabes eso. Y cuando estés en esa situación, te recuerdes y digas, el pastor le copió a otro pastor, pero me hace sentido a mí. Ora, confía y espera. Voy a seguir orando. Aunque pareciera que todo me dice lo contrario, voy a seguir confiando. Aunque no me siga dando el buen resultado, voy a seguir esperando. Sí, Señor. Porque a la larga, en el tiempo de Dios, se cumplirá. Habacuc lo habla sobre esto. Y él dice que aunque la promesa tardare por un tiempo, espérala. Amén. Amén. Porque sin duda no mentirá, sino que se cumplirá. Se va a cumplir, hermano. Y tus ojos lo van a ver. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Sí. Eso es palabra de Dios, hermanos. Se va a cumplir esta situación. A mí me pasó esta semana mientras preparaba el sermón. Mi esposa lo sabe que yo bajo a la cocina, porque bueno, ahí es donde la encuentro siempre. Y me dice, ¿ya terminaste tu sermón del domingo? No, el computador es un Lentium. Tengo que esperar el procesador, tengo que esperar que abra la ventanilla. Y se me ocurrió, en mi impaciencia de apretar 8 botones, entonces tiene la ventana, sigue y sigue. Y tengo un computador que me pone los pelos de punta. Y es verdad, hermanos queridos, me pasó durante la semana mientras escribía este sermón. Yo no sé si el internet estaba muy malo, pero estaba demasiado lento. Y en medio de esa situación me estaba ya desesperando. Dije, no sé. Y mi esposa me dice, cómprate un computador nuevo, pues Marco. Es que me duele un poco y no están tan baratos, que te compras también uno barato. Al final es remedio para los callos, porque no tiene la rapidez, no entiendo mucho la tecnología, los RAM, la memoria, la rapidez que necesitamos. Y al final vamos a gastar en algo que tampoco va a ser de beneficioso. Y en eso, algo tan pequeño, hermanos, yo tenía que esperar que el computador, ¿sabe qué? Responda conforme a su programa y no conforme a lo que yo quería. Tenía que estar esclavo del computador, a la expectativa de su capacidad. Y no conforme a mi expectativa de lo que yo quería de mi computador, hasta que al fin y al cabo se abrió el programa. Y ahí seguí desarrollando y no me metí más al otro programa porque buscaba algo paralelo que me confirmara la palabra para poder sacar algunos datitos ahí. Pero como son programas muy pesados, creo que así se les dice, no me resultaba. Y ahí afloraba mi carácter, mi impaciencia. Que los pastores también nos impacientamos. Por eso esa palabra caló fuerte en mi corazón. Ora, confía y espera. Hermano, hermana querida, ora, sigue orando. No desmayes, sigue confiando. Sigue esperando en el Señor. Y ese es uno de los problemas que la espera, hermanos, revela. Nuestras expectativas. Ahí aflora precisamente tu condición humana. Ahí aflora que esperábamos no tener que esperar tanto a veces, ¿cierto? La cosa se veía como más fácil, como más a corto plazo. Pero Dios es el Dios de los tiempos, hermanos. Amén. Amén. ¿Y por qué digo que Dios es el Dios de los tiempos? Porque la palabra nos enseña que Moisés tuvo que esperar
a Dios cuando el Señor le iba a entregar por segunda vez las tablas de la ley. La primera vez no, lo llamó, subió al monte, le entregó las tablas de la ley. Pero se recuerdan ustedes que leen la Escritura que Moisés se enojó y las hizo pedazos. ¡Qué calidad de pastor! Hizo pedazos las tablas de la ley. Entonces el Señor lo llama nuevamente. Éxodo 24:12 lo refleja. Si está escrito, si no es algo que yo invente, hermano. La palabra no esconde estas situaciones. Moisés tuvo que esperar para que el Señor le entregara por segunda vez las tablas. Entonces Jehová le dijo a Moisés, él le dijo, sube a mí al monte y espera ya. Ahora vas a tener que esperar, Moisésito. Ahí me tendrás que esperar ahora tú a mí. Y espera ya y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Tendrás que esperar. Pacientemente tenemos que esperar. ¿Han leído la historia de Noemí y de Ruth? También ellas tuvieron que esperar. Pues especialmente Ruth tuvo que esperar para poder confiar en el Señor que va a resolver una situación. Ruth 3:18 dice, entonces Noemí le dijo a Ruth, espérate, hija mía, aunque no era su hija, era su nuera, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Hermano, querido, espera hasta que se resuelva el asunto. ¿Qué sacas con desesperarte antes? No, tienes que esperar hasta que se resuelva el asunto. Y si tú no puedes hacer nada, ¿qué sacas con desesperarte? ¿Cierto? Porque no hay nada que puedas hacer. Job también pasó por estas pruebas tremendas. Job, que a mi esposa le encanta este personaje, él también declara su desesperación. Porque es verdad, nosotros conocemos que Job decía, bueno, mujer, déjame tranquilo, Dios me dio y Dios quitó, punto. Sea bendito el nombre del Señor. ¡Oye, el hombre de fe! Pero también, si leemos toda la historia de Job, nos encontramos que Job también se desesperó ante esas situaciones que estaba atravesando, ante la incertidumbre, ante la espera de que todo pudiera cambiar. Mire, Job, capítulo 7, verso 2. Como el ciervo suspira por la sombra. Imagínese un ciervo suspirando por la sombra. Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así, dice Job, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. También entró a desesperarse. Obviamente supo esperar. En eso fue inteligente Job. Y lo otro que yo creo que no dejó nunca fue de orar. Por eso es que Dios conversaba con él. Porque Dios conversa contigo, ¿cómo? A través de la oración. Gracias, pastora. A través de la oración. Entonces Job no dejó aquella herramienta, ese conducto ante esa situación que él estaba pasando y que le traía problemas. Meses de calamidad he vivido de esto. Noches de trabajo me dieron por cuenta. Pero aquí estoy, sabiendo en quién había creído. Incluso David, en el Salmo 27:14, él manda su alma. Oye, este hombre tenía claridad la película. Él sabía que ese cuerpo carnal tenía un espíritu y un alma. Y ustedes saben que el espíritu anhela, ¿cierto?, estar a la presencia de Jehová, pero el alma te tira para atrás. Entonces David en este Salmo, el 27:14, le manda su alma a esperar a Jehová. Le dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, aliéntate, por favor. Porque ¿en quién has creído? ¿En quién está fundamentada tu esperanza? Si eso va a llegar, no hay plazo que no se cumpla, hermanos.
Claudio, Dios te bendiga, estuviste estudiando una segunda profesión. Hoy día eres administrador público, con su título en mano, trabajando y estudiando en las noches. Parecía que nunca iba a terminar. Y yo sé que muchas veces quiso tirar la toalla, pero ahí estaba la oración, hasta que se llegó el tiempo. Yo diría, puede decir, gracias Señor. Amén. Amén. Hermano, sigue orando, sigue esperando, sigue confiando. Pero uno puede preguntarse igual, pero ¿cómo espero? ¿Cómo espero? Bueno, la palabra dice, orando, confiando. ¿Cómo espero? ¿Cómo tiene que ser mi reacción ante esta situación? Y no hay que dudar, hermano, que la vida del hombre y de la mujer transcurre entre una espera y otra espera. Pero hay una cosa que quiero que tengan en claro, que esperar en Dios no es sinónimo de ser pasivo. Ya espero en el Señor dijo que lo va a hacer y punto. No, mamá, no voy a salir a ofertar currículum, a llegar al currículum, no, porque Dios me dijo que me iba a dar trabajo. No puede ser. Para que haya una acción y se provoque una reacción, tú tienes que hacer algo, ¿o no? Amén. Sí. Claro que sí. Por eso es que digo que esperar no es sinónimo de pasividad, para nada. Ni tampoco de ser negligente. Porque algunos pecamos de ser negligentes esperando que Dios, si me dijo que me iba a dar trabajo, no tengo para qué estar entregando currículum. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a preguntar a mis amigos si tienen algún dato? Porque es el Señor el que me va a dar trabajo, no es mi amigo. Pero Dios puede usar tu amigo para presentarte a otro amigo que está necesitando a un hombre como tú. Claro. Por eso digo yo que no es sinónimo de ser pasivo, de ser negligente. Tienes que actuar, hermano. Así es, Señor. Así es. Tu palabra es fiel y verdadera. Ese realmente no está esperando en el Señor. Está esperando en su propia fuerza. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque la espera en el Señor implica una acción intencional, una acción consistente. ¿Y cómo la reflejamos nosotros? ¿Cuál es nuestra acción más importante que podemos hacer? Orar. Orar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Padre. Amén. Ahí está la clave de todo esto. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano no espera la buena suerte. No. O que cambien los tiempos, o que comience una nueva temporada. El cristiano se dedica a orar para que Dios cambie nuestro corazón en esas mismas malas circunstancias que nos podemos encontrar. Así es, Señor. Ayúdame, Señor, a soportar esto. Ayúdame a tener claridad en esta situación, a no sentirme impaciente. Regocíjate, alma mía, en el Señor y espera en Él. Es lo que tenemos que decir siempre. Pero en ese tiempo de espera, muchas veces nos desesperamos. Y el hombre de Dios, hermano, la mujer de Dios, busca aprender lecciones. Tiene que aprenderlas. Tiene que aprender a ser humilde ante las situaciones. Porque el Señor es el que redirecciona los pasos del hombre. Nos enseña a caminar. Y esa debe ser nuestra oración. Enséñame, Señor, todo lo que tengo viene de tu mano. Todo lo que necesite viene de tu mano. Mire, el Salmo 37, que le dije que no lo cerrara, nos abre una ventana a la oración. Una ventana a uno que espera en el Señor. Vamos al verso 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. O sea, confía calladamente en el Señor. Espera en Él, confía en Él.
No te irrites, no te enojes a causa de los que están prosperando, a causa de ese hombre que está lleno de intrigas, de malas intenciones. No tienes por qué compararte con él. Tú eres hijo de Dios. Y aunque no le guste, él es hijo de Satanás, del diablo. Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay términos medios. Dios no tiene sobrinos, nietos. Dios tiene hijos Amén. Señor. Así es. y criaturas que están en este mundo. Pero esas criaturas tienen que ser transformadas para ser ellas nuevas y ser transformados en un hijo de Dios. Amén. Ahí está el proceso. Y ese es el nuevo nacimiento. Vamos al verso 34 de este mismo capítulo 37. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, tú lo verás. Amén. Esos que te causan problemas en el trabajo, Señor. esos filisteos que te atacan, que te entorpecen, tus ojos lo verán. Amén. ¿Cómo recibirán el pago también? Sí, Señor. Así es. No les deseamos mal, obviamente, pero Él va a exhibir la justicia de Dios en nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias. Otra cosa les quiero decir, que sin importar, hermanos, si hemos colaborado con nuestras circunstancias o no, la Biblia no nos llama a estar estáticos, inertes, sin hacer nada. La Biblia nos llama a la acción. La Biblia nos llama a la acción. Y la acción más importante es la oración. Amén. Sí, Señor. Y a través de la espera, aprender. Tenemos que sacar lección en esa espera, hermanos. Si no, de nada valió. Porque volvemos a la misma situación, al mismo punto de inicio. El 34 dice: espera en el Señor, guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tus ojos lo verán. Pero ¿sabe qué? En esto de la oración, y quiero que ponga atención, porque ya voy a ir concluyendo. Esto no hay mucho que darle vuelta. Está clarito el mensaje, ¿cierto? Amén. Pero hay algo que yo quiero que podamos meditar y orar de acuerdo a una advertencia que hace el apóstol Santiago en una carta apostólica. Él advierte de algo y que tiene que ver con la oración. Santiago 4, versos 2 al 4. Aquí el apóstol en esta carta nos advierte, dice que ellos no tienen porque no piden. Y piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden para malos propósitos. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis al rey de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en tus placeres. Y ahí está el problema. Ahí está, y es grave el problema. Entonces el apóstol Pablo, que es el apóstol Santiago, está dando una advertencia severa. ¿Y cuál es el deleite en el Señor? Guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Sí, Señor. Es vivir bajo el propósito de Dios, no bajo nuestra voluntad. No como queremos vivir conforme a nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. O sea, ¿qué es lo que tenemos que decir finalmente? Señor, que se haga conforme a tu voluntad. A tu voluntad. Tú conoces mi necesidad, ya la he puesto delante de ti. Pero hágase conforme ahora tu propósito sea en mí. De acuerdo a tu voluntad. Amén. Así es. Entonces, yo quiero, para terminar, solamente breve, algunos principios que podemos extraer de este Salmo 37. En el verso 1 y 2 del 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, no te compares con los demás hermanos. Amén. No. Él es un incircunciso, aunque le duela decirlo. Él no es hijo de Dios, no te compares a él. Así como subió, bajó. Porque el Señor se encargará. Así también Dios se encargará de exaltarte a ti cuando fuere tiempo. Amén. Entonces no te compares con aquel que ha prosperado en iniquidad, sino que tenemos que reconocer que todo viene de la mano del Señor. Y para eso tenemos que esperar con agradecimiento, porque todo lo que hemos recibido viene de parte del Señor. Gracias, Señor Jesús. Y eso debe ser motivo de gozo, de agradecimiento. Gracias, Señor. Amén. 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 Mire el Salmo ahí mismo en el verso 16 y verso al 18. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Entonces Él conoce tu caminar. No entres en desesperación. Por eso tenemos que esperar con perspectivas eternas, sabiendo que de alguna manera no mirar la prosperidad de las cosas que están de este lado de la eternidad. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas que están del otro lado, de la cual ellos desconocen y no lo saben. Amén. Amén, Señor. Tenemos que seguir orando, esperar orando. Señor, gracias, Padre, gracias. Y sería interesante, y con esto sí concluyo, que en esa espera y en esa oración estemos confesando nuestros pecados delante del Señor. Amén. Eso es importante, hermano. Tenemos lugares. No simplemente ir ahí, postrarte y orar, Perdóname, Señor. pedir perdón, que fue lo que le dijo el profeta Josafat, ¿cierto? Confiesa tu pecado, ora y luego espera, porque Jehová ganará la batalla. Y eso fue lo que hizo Josafat, es lo que tenemos que hacer nosotros, confesando nuestros pecados, quitarnos del medio ahí. Y para eso el mismo versículo, no, el verso 23 y 24 del mismo capítulo 37 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Verso 23 del capítulo 37. Y Él aprueba su camino. Es el Señor que aprueba tu camino, hermanos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así es. Gracias, Señor. Ese es más fuerte. Claro, te lo repito de nuevo. Salmo 37, versos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre o la mujer cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Sí, Señor. Así que tenemos, hermanos, que esperar, Gracias. orar, examinando nuestra vida y no viéndonos como una víctima ahí, que es que yo no sé, es que el Señor, es que yo he creído en Él y yo sé que Él de alguna manera no tengo para qué salir porque Él se va a encargar de mi necesidad, porque las conoce todas. Claro que sí, pero Él quiere que tú también hagas algo. Gracias. ¿Sí? Amén. 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 Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta su palabra que nos ha traído esta mañana, una palabra de aliento, Amén, Señor. una palabra también que nos confronta, porque si no estamos orando y no estamos siendo confiados en el Señor y menos esperando en Él, ¿qué buenos resultados podemos obtener? Ninguno. Pero si nuestra oración está ahí, en humillación, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados, confiando en que Él hará y luchará por nosotros y que Él lo tiene resuelto, y esperamos en Él, las cosas van a ser de manera diferente, van a ser totalmente distintas. Amén. Amén. Así que yo le invito esta mañana a que incline su rostro ahí donde están. Si hay algo que tenga que decirle al Señor,
algo que le diga, Señor, me cansé de esperar y perdóname porque quería esperar, pero mi carácter, mi forma de ser no me lo permitió. Enséñame tus caminos, Señor. Quiero estar agradecido de tu bondad, de lo que he recibido de parte de ti, Señor. Para no salir de igual manera como entramos en la prueba, sino de salir de una manera diferente a como hemos entrado. Que tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, que lo examina todo, nos pueda dar el aliento que necesitamos. Señor, te damos gracias, porque sin duda tu palabra dice que los impíos perecerán, pero los hijos de Dios, tú los exaltarás a su debido tiempo. Te damos gracias, Padre amado. Seguiremos orando. No nos cansaremos de pedir, porque tú eres nuestro Padre. Y sabemos en quién hemos confiado, porque tú has dado pruebas de ser un Dios confiable, fiel, verdadero, que no miente, que no se arrepiente. Y por eso vamos a seguir esperando, y aunque la espera tardare por algún tiempo, sabemos que sin duda se va a cumplir, que va a llegar, que va a estar ahí, y vamos a recibir la respuesta necesaria a nuestras peticiones, al deseo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Bendecimos a los que se encuentran detrás de estas pantallas que están escuchando, Señor, este mensaje. Ayúdales a ellos también para que ellos de alguna u otra manera puedan orar, puedan reaccionar también. No simplemente esperar que otro haga la pega, sino que también haya un espíritu de oración y donde puedan entender que tienen que confiar en el Señor, en el cual han creído, y aprender a esperar en el tiempo del Señor. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. El Cronos es diferente al Kairos. Nosotros cronológicamente nos pauteamos en los tiempos, mas tú eres el Dios de los tiempos. De diferente forma tú lo demuestras que es así. Gracias, Padre, por permitirnos orar. Te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque tú has hablado en nuestro corazón. Sabemos que esta palabra, Señor, ha llegado a alguien necesitado que necesitaba reafirmar su convicción en ti, que tiene que continuar orando, que la espera está ahí, ya se está impacientando y está a punto de soltar la toalla. No permitas, Señor, demuéstrale que tú eres fiel, demuéstrale que tú eres confiable, que siga orando, que siga esperando en ti, porque a su debido tiempo recibirá la respuesta que busca. Los bendecimos, Padre, con toda bendición, con esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.